Bienvenidos, buenas tardes. Soy Salvador Rivera del Ministerio León de Judá. El día de hoy quiero platicar contigo acerca de el libro de Génesis. En su capítulo 22 nos habla acerca de uno de los primeros atributos de Dios que son revelados al hombre. Es importante conocer quién es Dios. ¿Sabes? A veces en medio de la tormenta, de la dificultad, de los momentos difíciles, decimos, Señor, ayúdanos, o nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Pero muchas veces no sabemos quién es Dios, cómo se ha revelado a nuestra vida. Y decimos, bueno, si Dios quiera, nos va a ayudar, si Dios quiera, nos va a levantar, si Dios quiera, nos va a sacar de esta. Pero yo quiero que sepas que Dios se manifestó en el transcurso de la palabra, en el transcurso de la Biblia, de diferentes formas al ser humano. Se manifestó como proveedor, se manifestó como sanador, se manifestó como el Señor de los ejércitos, se manifestó de diferentes formas. Una de las formas más conocidas es la que viene justamente en este capítulo de Génesis 22, donde se revela como Jehová, nuestro proveedor, Jehová el que nos provee. Dice la palabra en Génesis 22 que el Señor le habló a Abraham y le dijo a Abraham: quiero que me entregues en holocausto a tu hijo, en sacrificio. Por supuesto que esto debió haber sido algo muy complicado, muy difícil para Abraham, toda vez que habían esperado mucho tiempo él y su esposa Sara para poder tener este hijo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Abraham le contestó: heme aquí, Señor. Cuando Jehová le dijo a Abraham, Abraham, él le contestó: heme aquí, Señor, estoy listo para lo que tú necesitas. Heme aquí, le dice. Y le dice: necesito que me entregues a tu hijo, Isaac, en holocausto. Como te lo dije antes, quiero que sepas que este hijo no era un hijo de varios, no era un hijo de muchos, era un hijo muy deseado, que había sido prometido por Dios y que había llegado a la vida de Abraham y de Sara hasta la vejez de ambos. Sara pasaba los 90 años cuando recibió esta promesa. Sin embargo, la fe de Abraham hizo que se lograra mantener en la expectativa y que tarde que temprano llegara el niño Isaac. Y hoy estaba diciéndole Dios a Abraham: entrégamelo a tu hijo, sacrifícalo en holocausto. Ni siquiera puedo pensar lo difícil que pudo haber sido un momento como este en la vida de Abraham. Sin embargo, la palabra dice que al otro día por la mañana Abraham tomó su asno, lo llenó de leño, tomó el cuchillo y fue con algunos sirvientes y se dirigió hacia el monte. Se fue hacia el monte. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron al monte, él vio hacia el lugar donde iba a realizar el holocausto, el sacrificio, y le dijo a sus siervos, a sus sirvientes: espérennos aquí, subiremos a alabar y adorar al Señor y regresaremos. Cuando empiezan a caminar rumbo al lugar, Isaac se da cuenta de que Abraham no traía ningún animal para el holocausto. En aquella época se acostumbraba a dar ofrenda de sacrificio mediante la muerte, el sacrificio y el holocausto de algún animalito, como un cordero, por ejemplo, como ahora que estamos celebrando la muerte del cordero. Y llegan y van hacia el monte y le dice Isaac: papá, no veo que llevas la madera, veo que llevas la leña, veo que llevas el cuchillo, pero no veo que lleves un animal para el holocausto. Por supuesto que para este momento Abraham sabía que no había un animal para el holocausto. Abraham le había pedido
a Isaac que lo acompañara, porque realmente él iba a hacer el holocausto, el sacrificio. Sin embargo, no cuestionó la palabra del Señor y se entregó a lo que el Señor le había pedido. Fue hacia donde estaba el monte y llegando al lugar, le dijo: no te preocupes, hijo, Jehová se proveerá de lo que se necesita para el sacrificio. Jehová se proveerá. Pero sin embargo el chico dijo: bueno, se proveerá, pero no hay nada. Y dice la palabra de Dios que viendo que ya no había nada que hacer, no había una presa para el sacrificio, Abraham acomodó a su hijo para ser sacrificado. Y dice la palabra que tomó la daga y se preparó para degollar a su propio hijo, en obediencia a lo que el Señor le había pedido. ¿Sabes algo? Este tipo de pruebas son muy complicadas, son pruebas muy difíciles. Pero la historia de la Biblia nos da ejemplos como la vida de Abraham, en los que lleva a cometer lo más difícil que una persona podría hacer como sacrificio, que es el sacrificio de su propio hijo. Sin embargo, aquí la palabra dice que Abraham obedeció y con toda la seguridad dijo: heme aquí, Señor. Y le contesta a su hijo: Dios va a proveer, Dios va a proveer. Sin embargo, estando ahí al momento del holocausto, no había provisión alguna. Se acomodó al chico, había que degollarlo. Pero dice la palabra de Dios que cuando él estaba listo para hacer el corte y entregar a su hijo en sacrificio, pasó algo maravilloso, que es lo que yo quiero que hoy tú y yo conozcamos y reflexionemos. Dice la palabra en el mismo libro de Génesis: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño alguno, le dijo el ángel de Dios. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera le has negado a dar a tu hijo único. Ni siquiera te has negado a darle tu único hijo. En ese momento Abraham alzó la vista y se dio cuenta que en un matorral en el monte había un carnero enredado por los cuernos, dice la palabra. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Dios provee cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer su palabra, a obedecer lo que Él pide que hagamos. Él va a proveer lo que se necesita. ¿Sabes algo? Hace algunas semanas tuve el testimonio de una persona que me platicaba que tenía problemas para poder mantener a su familia, una mujer sola que tenía problemas para pagar incluso la educación de su hijo. Y ese día Dios me dio una palabra para ella y justamente usé esto mismo y le dije a esa persona: Dios está de tu lado. Cuando tú vas a hacer algo que a Dios le agrada, como lo es sin duda proveer a tus hijos, darles lo que necesitan, darles educación, comer, hacer sus propósitos, servir en la iglesia, hacer el bien, ayudar al prójimo, todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, Él va a proveer. Y le dije algo que yo quiero decirte hoy a ti: Dios sigue estando de tu lado. Dios sigue estando de tu lado. Lo que tú necesitas hacer, tú necesitas levantar a tu familia, proveerla, amarla, llevarla a un nuevo nivel. Dios está de tu lado, no puedes dudar de eso. No podemos decir: es que yo no sé si sea la voluntad de Dios. Por supuesto que lo es. La palabra de Dios nos dice que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué más nos puede dar el Padre Eterno sino cosas muy buenas? Él quiere que tú estés bien, Él quiere proveerte.
Pero tú necesitas entregarle tu corazón, tu vida al Señor. Dice la palabra entonces que Abraham estaba por sacrificarlo. Llegó el ángel de Dios y dice: no, no lo hagas, detente. Ya hemos visto que tú amas al Señor, que tú lo obedeces, ya que no dudaste ni siquiera en entregar a tu propio hijo. En ese momento dice la palabra que Abraham escuchó un sonido entre los matorrales y vio un carnero enredado por los cuernos y lo ofreció a él como holocausto en lugar de ofrecer a su hijo. En ese sitio fue donde Abraham puso por nombre: el Señor provee. En hebreo, Jehová Jireh. Por eso, hasta el día de hoy, a ese monte se le llama el monte donde el Señor provee. Jehová Jireh. Esta palabra nos dice algo hermoso, hermano. Esta palabra nos revela la voluntad de Dios para ayudarte a ti y a mí a hacer las cosas en su propósito, a proveernos. Por eso nosotros nos levantamos en fe y decimos: el Señor es mi proveedor, nada me va a faltar. Hoy día que se están colapsando las economías, yo quiero decirte algo. Hay cosas que el Señor quiere que tú hagas, que sí están dentro de su voluntad. Como el ejemplo que te puse: levantar una familia, proveerla, darles alimento, darles educación. Por supuesto que Dios lo quiere, que estés bien, que cumplas tus sueños, que cumplas tus anhelos. Y tú me podrías decir: pero ¿cómo estás hablando de anhelos hoy? En medio de esta situación parece ilógico que estemos hablando de sueños y de anhelos, siendo que se está colapsando todo alrededor de nosotros. Pero yo te voy a decir algo: Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Dios, el mismo que creó los cielos y la tierra, sigue siendo el mismo. Él no está sujeto a las devaluaciones. Él no está sujeto al cambio del dólar. Él no está sujeto al coronavirus. Él está por encima de todo eso. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos poner nuestra confianza en nuestro proveedor. Cerrar, tapar nuestros oídos. Y ante todas esas noticias que predicen que la economía va a empeorar, que la situación se va a poner aún más difícil, tú puedes decirle: no sé de qué me estás hablando, eso puede pasar en el mundo, pero yo vivo y yo pertenezco al reino de Dios, y Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Jehová se autoprovee, Jehová me va a levantar, Jehová me va a dar, Jehová, Dios, el Señor, el Eterno, me va a proveer lo que yo necesito. Él me va a levantar. Él es mi proveedor. No necesito nada más. Él es mi proveedor. Hoy quiero que esta palabra la tomes contigo. Has escuchado hablar de Jehová Jireh, pero tal vez no tenías la revelación o el conocimiento de quién era, o tal vez no habías estado en un momento de necesidad para poder reflexionar y decir: claro, Jehová Jireh es el mismo. Y así como llegó Abraham a hacer un sacrificio, no había ningún otro ente para ser sacrificado, no había nada, solo que su hijo. Pero como él fue obediente, el mismo Dios le proveyó, le brindó un carnero, dice la palabra, para el sacrificio. Y él dijo: en este lugar yo puedo decir que Jehová es el que provee. Jehová te va a proveer, Dios te va a proveer. Yo quiero que si estás viendo esta transmisión, si me estás escuchando, me gustaría que oráramos juntos para declarar, para que escuche los cielos, la tierra, el mundo y el inframundo, que Señor es nuestro proveedor, que Jehová Jireh. Si tú me estás viendo, yo quiero que tú lo repitas conmigo. Padre Celestial,
En esta hora te doy gracias por tu palabra. Te reconozco como Jehová, el proveedor. Yo reconozco que eres tú quien puede sacarme adelante, quien puede levantarme, quien tiene el control de mi familia, de mi economía, de mis finanzas, de mi negocio, de mi trabajo. Yo declaro que tú me puedes levantar en victoria. Yo declaro que no hay ningún sistema económico que pueda colapsarse cuando tú has determinado levantar a uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, secamos, arrancamos, prohibimos, anulamos toda palabra, todo decreto que pueda venir contra nosotros, diciendo que la economía se va a colapsar. Declaramos que nuestra economía y nuestro sistema económico y nuestras finanzas responden únicamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a la voluntad de aquel que hizo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, aquel que hizo las montañas y los mares. Ese es el que nos controla, ese es el que nos indica. Y Él dice que no te preocupes, que no temas, porque Dios provee, porque Jehová Jireh. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres libre de todo temor a la escasez, libre de toda escasez. Todo espíritu de escasez, de falta de provisión, lo atamos de pies y manos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de quien me envió, de Jesucristo. Bendecimos tus finanzas, tu economía, tu trabajo, tus ingresos. Declaramos que esta palabra es viva en tu vida. Declaramos que Jehová Jireh se mostrará con fuerza y con poder. Te bendecimos, bendecimos todo lo que hagas de acuerdo a su voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a seguir estas transmisiones. Hoy hemos hablado de Jehová, el proveedor, de Jehová Jireh, pero vamos a hablar de las diferentes características de la persona o de la personalidad de Dios con la que se mostró ante sus hijos. Vamos a conocer a Jehová Jireh, el proveedor. Vamos a conocer a Jehová Rafa. Vamos a conocer a Jehová Nisim. Vamos a conocer a Jehová Shalom. Yo te invito a que nos sintonices. Nos vemos. Gracias, bendiciones y hasta la próxima. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.